Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Si nos ayudan con las luces del centro para poder empezar esta clase. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Ahí está bien. Abramos por favor nuestras Biblias. En Génesis capítulo 28. Vamos a continuar el estudio de la palabra del Génesis. Génesis capítulo 28. ¿Lo tiene? Recuerde que ya los primeros versículos de este texto ya fueron analizados, pero vamos a continuar con la hilación en la lectura y a su vez con la enseñanza de este día. Génesis capítulo 28. ¿Ya lo tiene? Vayamos al verso número 10 en adelante. Leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias en esta gloriosa mañana. Padre, bendíganos, oh Dios, con su presencia. Bendíganos, oh Dios, con su interpretación de este precioso pasaje. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Háblanos conforme, Señor amado, a nuestras necesidades espirituales. Padre, es menester que tu pueblo reciba, oh Dios, el alimento que ha venido a buscar aquí en tu mesa, en tu casa. Señor amado, conforme también a las necesidades de nuestros pequeños niños de la escuela bíblica dominical, trata también con sus corazones. Padre, no los desatiendas, sino por el contrario, séles propicio, mi Señor. Son tus hijos y ellos pertenecen a tu glorioso reino. Trata con cada maestro, trata con cada maestro, Dios. Pon en ellos, Padre, el don de la enseñanza. Pon en ellos, Señor, de tu carisma, de tu unción y de tu poder, para que la palabra de Dios fluya, Señor amado, Padre, grandemente en cada una de nuestras vidas. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, vamos, recuerde que si usted tiene preguntas, el micrófono también,
puede utilizarlo para poder preguntar cualquier inquietud referente al tema que vamos a tratar en esta mañana. Ahora, recordemos un poquito en función ya de la salida de Jacob. Recuerde, mi querido hermano, que él había sido despedido por sus padres supuestamente para conseguir esposa, aun cuando la intención original era el de huir ¿de quién? De su hermano Esaú, ya que él había pensado matarle a consecuencia de la bendición que le había sido dada por medio del engaño. La Biblia dice que él tomó una piedra de aquel lugar en el que se encontraba y se acostó plácidamente. La escritura menciona en los primeros versículos del capítulo 28, versículo número 11, al versículo 12, que llegó ahí y soñó, amén, tuvo un sueño, y en ese sueño dice la escritura que él vio una escalera que tocaba la tierra, un extremo, y la otra tocaba el cielo. Versículo número 12 dice: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Si recordamos algo de la enseñanza anterior, nos concentramos muchísimo en la labor y la función que tienen los ángeles. Recuerde todo aquello que se dijo, quién los creó. Habían ángeles que estaban al servicio de Dios, así también el enemigo, Satanás también tiene sus ángeles, amén. Cada uno de ellos, mis queridos hermanos, son seres espirituales. Hemos visto que son poderosos, que tienen obviamente de parte de Dios su palabra sobre ellos para ejercerla. También se analizó que cuando se recibe un mensaje por medio de un mensajero, valga la redundancia, enviado por Dios, no se debe de ser renuente, porque el ángel es un ejecutador de las órdenes de Dios, ya que su palabra está en él. Y cosas como estas. Ahora, entremos en materia a partir del versículo número 13. Ya en su primera parte de este sueño, Jacob ve que ángeles suben, ascienden y descienden. Pero adicionalmente el Señor se le aparece en el sueño. Dice la escritura en el verso número 13: y he aquí Jehová estaba, dice ahí, ¿en dónde? En lo alto, de ella. ¿De qué? De la escalera. Versículo 13. Y el Señor le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Me encanta. Dice el Señor, yo soy, ¿qué cosa? Jehová. ¿Qué más? Tu Dios. Verso número 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Recuerde que hasta ese entonces, Jacob no había tenido ninguna experiencia con el Dios de su padre. O en este caso, de su abuelo, Abraham. Porque el padre de Jacob era Isaac. Pero si Dios se presenta como el Dios de su ascendencia, haciéndole referencia de que Él fue el que se le presentó y le prometió a Abraham, su abuelo, la bendición de multiplicarlo y también de bendecirlo, en la tierra que estaba él justamente, en este momento del sueño, estaba tomando por posesión. La Biblia dice en el versículo número 13: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, recuerde algo. Abraham llegó a ser muy rico, cuando Dios lo terminó bendiciendo. Isaac, obviamente, por ser el primogénito, ¿qué recibía como primogénito? La doble porción de la herencia de su padre. Ismael obviamente debió haber también recibido parte de la heredad, pero no como lo recibió Isaac. Pero Jacob salió de la presencia de su padre solamente con la bendición de su padre, pero la herencia en sí, material,
no la tenía al alcance de su mano, porque la herencia se la repartía a la muerte, sí, en este caso del testador. Para que se pudiera ver ya, diríamos, frutos de esa herencia, tenía que morir el que habría de dejar la herencia. Pero el padre de Jacob estaba con vida. La intención de salir, simplemente recuerde, era para buscar esposa, pero al mismo tiempo para guardar refugio hasta que la ira de su hermano se aplaque. Versículo número 3, entonces podíamos entender de que Jacob salió sin ningún bien, solamente con me imagino su muda de ropa, un bolso por ahí, algo donde guardar ciertos alimentos y nada más. Ahora, Dios le dice: yo soy en Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, ¿qué es lo que tenía él como posesión en ese momento? Una piedra debajo de su cabeza. No había nada más. ¿Sí? Me recuerdo las palabras de Jesús, cuando en algún momento la gente que le seguía le dijeron, obviamente reclamando potestad y reino, porque pensaban que Jesús iba a tumbar el imperio romano. Y el Señor le dijo: bueno, qué chasco con ustedes, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Ahora, versículo número 14. Será, le dice el Señor a Jacob, tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso es todo lugar. Versículo 14. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Recuerde que esa misma promesa, no la quiero topar nuevamente porque ya fue motivo de estudio. Esa misma promesa la recibió ¿quién? A Abraham, cuando salió ¿de qué lugar? De Ur de los Caldeos. Amén. Dios le dio la misma palabra. Pero pregunto, ¿Abraham ya tenía esa promesa en sus manos? Todavía no. Sí, todavía no. Si bien es cierto, Abraham recibió una palabra, esa palabra en Abraham no terminó de cumplirse en su totalidad. Fueron los descendientes de Abraham los que llegaron a palpar la bendición. Sí, de pronto Dios te ha dicho a ti una palabra, y esa promesa tú la tienes, la has guardado, pero a la verdad solamente Dios sabe en quién va a cumplir esa promesa, si en tu vida o en la vida de tus hijos, o en la vida de los hijos de tus hijos. Pero algo es seguro: todo lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Verso 15. He aquí, le dice el Señor, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Recuerde esa palabra, mi querido hermano, porque la vamos a utilizar más adelante. Voy a volverte a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, me encanta. Recuerde, Dios toma la iniciativa de revelarse a Jacob en un sueño. Simplemente Jacob había salido, recuerde, con la situación muy complicada dentro de su hogar. Pero ahora Dios, sin que él se lo pidiera, Dios se le aparece en un sueño y comienza a tratar con su vida. Comienza de alguna manera a darle una promesa que él, a la verdad, no la esperaba. Yo he tenido, mi amado hermano, como experiencia personal, no solamente propia, sino también aún de testimonios que me lo han compartido, de que mucha gente que no quiere, no digo que anhela buscar de Dios, pero que no está en sincronía con Dios, a veces es conmovida, o a veces suele ser impactada por un sueño inesperado, o por un encuentro inesperado con alguna persona o alguna situación. Y ellos dicen: hermano, no es que a la verdad yo estoy buscando de Dios, pero he tenido un sueño que creo que es de Dios. Y pudiera ser, amado hermano, que Dios verdaderamente sí esté tratando con esa persona a través de esa experiencia. Lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana es que es Dios el que toma siempre la iniciativa para que el hombre lo busque. Ese ha sido siempre el trato de Dios con la humanidad. Dios siempre tomó la iniciativa. Pregunto, ¿Abraham acaso estuvo pidiendo salir de Ur de los Caldeos para que el Señor lo bendijera? No.
Fue Dios el que continuamente se le estaba revelando y diciéndole: mira que te he dicho que salgas de esta tierra para que vayas a un lugar que yo te voy a mostrar. Amados hermanos, Jacob, si recuerden, no era un superhijo. Al contrario, había hecho algo muy lamentable con su propio padre. Lo había engañado para tomar una bendición. Pese a todo eso, diría cualquiera: qué mal hijo. Bueno, es verdad. Sí, hay ciertas cosas que los hijos, a la verdad, sí, no es que son, son una representación de honra a veces para los padres. Por el contrario, a veces los hijos traen calamidad y deshonra, sí, a las familias. Parece mentira, mis queridos hermanos, pero cuando una familia se emprende a buscar de Dios, a veces los males se encuentran dentro de nuestras propias paredes. Sí, como que el enemigo se ensaña y nuestros hijos obviamente se disponen a hacer la voluntad del enemigo. Amados, pero aún pese a todo eso, Dios no retira su misericordia. Bien dice el Señor que su misericordia es nueva cada mañana, cada día. Jacob no era el hijo de decir que era de 10 sobre 10. Al contrario, era un hijo que sí deseaba muchas cosas, pero terrenales, pero no espirituales. Dios igual se le presenta y le dice en el verso 15: yo voy a estar contigo, te voy a guardar por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra de la cual saliste, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios solito se comprometió con este hombre. Yo sé que Dios le había dado una palabra inicial. ¿A quién primeramente? A Abraham. Recuerde, Dios no miente, nosotros mentimos. Dios no engaña. El corazón del hombre siempre es inconstante. Hoy te ofrece algo, mañana se olvida de ese algo. Hoy te promete, te baja el cielo y las estrellas, y después Él te hace ver las estrellas pero con maltrato. Sí. Amados hermanos, Dios no paga de esa manera. La Biblia dice ahora en el verso 16: y despertó Jacob de su sueño. Ahora recuerde, todo esto sucedió en un sueño. ¿Cómo asimilar un sueño, mis amados hermanos, donde se tiene una experiencia de pronto diferente? Yo creo que todos los días, por lo general, soñamos, ¿verdad que sí? Casi a diario soñamos. Casi a diario nos vemos, diríamos, confrontados con un sueño en nuestro descanso. Pero ¿cómo saber si el sueño es de parte de Dios? ¿Cómo saber si Dios realmente está tratando con mi vida en un sueño? Amados hermanos, usted dirá: en la Biblia mucho sí se habla acerca de los sueños. Sí, y es verdad, pero hay una razón de ser. Estos hombres no tenían a la mano, ¿qué cosa? No tenían a la mano la palabra. Y ante la carencia de la palabra, Dios tenía que utilizar medios para poder dar a conocer su voluntad. Ahora, no con eso estoy diciendo de que si en la actualidad Dios no pueda utilizar un sueño, que Dios no pueda utilizar una visión o algo, o un escenario sorprendente donde Dios quiere transmitirte un mensaje. Claro que sí, Dios puede utilizar muchas cosas, pero la palabra, dice la Biblia, profética más segura es esta, la Biblia. Y si confiamos en ella, hacemos muy bien en guardarla, porque es ahí donde usted encuentra la voluntad de Dios escrita. Y si a usted lo ponen a medir entre un sueño y la palabra escrita de su Dios, inclínese por la palabra. Amén. Filtre el sueño por la palabra para que el sueño no prevalezca por encima de la voluntad escrita de su Dios. Ahora, Jacob se levantó, me imagino que algo confundido, algo turbado, pero también me imagino que en su espíritu, intranquilo por lo que había soñado. Mire cómo reacciona este hombre y luego vamos a ir a la escritura a ver ciertas referencias. ¿Qué nos dice? Versículo número 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, mire cómo lo asumió él, ciertamente Jehová está en este lugar y yo
y yo no lo sabía. Ahora, me interesa la expresión de este hombre. Vuelva a leer. Versículo 16. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esta expresión, amado hermano, diríamos que nos debe de poner sobre alerta. A veces pensamos que Dios no nos acompaña. A veces pensamos que Dios inclusive se ha olvidado de nosotros. A veces podemos llegar a pensar de que Dios sí nos ha abandonado. ¿Qué es lo que pensaba? Pregunto, en el camino, en la huida que tenía Jacob. Las cosas que mi madre me había dicho, todas salieron mal. Todo lo que he hecho con mi padre y cómo he tratado a mi hermano y ahora estoy huyendo. Sí, a la verdad, todas estas situaciones, sí, se han puesto contra mí. Y este hombre comenzó a caminar solo, se acuesta en un lugar prácticamente al desamparo, sin refugio. Y ahora, después de ese sueño, dice, Dios está aquí y yo ni siquiera por enterado. Amados hermanos, yo no sé de pronto si su situación es similar a la de Jacob. ¿En qué sentido? En que está de pronto haciendo las cosas mal o está tomando un rumbo donde usted piensa que Dios no está ahí. Pero déjeme decirle que Dios no nos ha desamparado, y aun cuando a veces nos podamos llegar a equivocar en la vida, Dios igual siempre estará ahí. No en vano la Biblia dice, sí, que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Quiero por favor que venga conmigo a la escritura y veamos algo especial. En el libro de los Salmos, capítulo número 37. Salmos capítulo 37. ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 5 al 7. Salmo 37, versículo número 5 al 7, en su primera parte del 7. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía, dice ahí, en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y aquí quiero llegar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Póngale atención a esta última parte. ¿Sí? ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amados hermanos, ¿cuántas veces cuando las situaciones se ponen muy duras, muy difíciles, Dios está? Mire, todo lo que había pasado con Isaac, con Esaú, con Rebeca, con Jacob, Dios, ¿cómo participó en todo este asunto? Dios estuvo los dejó que hagan, sí, con sus decisiones lo que ellos quisieran. Nadie bajo ninguna circunstancia llegó a consultar a Dios. Si usted se da cuenta, todas las situaciones se comenzaron a dar, pero nadie tuvo diríamos así, la precaución de decir, sí, ¿será esto de Dios? ¿Sí, será esta situación de hacerla como Dios si la quiere? No, nadie, todo el mundo se olvidó de Dios. Simplemente cada quien puso en sí mismo, sí, sus razonamientos, lo llevaron a cabo y las consecuencias obviamente no se dejaron esperar y comenzó a causar un conflicto muy serio y muy grave dentro del vínculo intrafamiliar de la familia de Isaac. Pero la Biblia nos dice en el verso número 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ahora, yo me imagino, mi querido hermano, que cuando Jacob se fue de su casa,
sí, debió haber estado pensando seriamente en todo lo que así había acontecido. Me imagino también a un Isaac y a una Rebeca. Recuerde que Rebeca tenía a su hijo engreído, que era ¿quién? Jacob. Sí, orando también en casa, diciéndole: Señor, sí, mira todo esto. O sea, me imagino que ahí esta gente debió haber estado reflexionando en todo lo que había pasado. Por su parte, mi querido hermano, Dios no se hizo esperar. Cuando volvemos a Génesis capítulo número 28, la Biblia dice en el versículo número 17, luego de que él reconoce que ese sueño había venido de parte de Dios, dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Pero por qué lo dijo? Porque ¿a quién vio más allá de los ángeles? Vio que estaba ahí mismo, sí, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios, sí, de su padre Isaac. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es conocido también en la escritura como Betel, casa de Dios. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó, dice la Biblia, la piedra en la cual él había hecho reposar su cabeza. Bueno, esa no era la piedra, porque la verdad poner la cabeza sobre la gráfica en la que se encuentra, muy complicado. Debe haber sido una piedra más pequeña. Dice el versículo número 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó, es decir, la puso sobre otras piedras, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es lo que trató de hacer Jacob? Una especie de estandarte o monumento para poder establecer en ese lugar, sí, un pacto con su Dios. Recuerde, por primera vez Jacob tiene un encuentro personal con Dios. Me encanta porque muchos hombres comienzan a afirmarse en Dios cuando Dios tiene un encuentro con ellos. Sí, me recuerdo, y venga por favor conmigo al libro del Génesis, de un hombre en especial. Génesis capítulo 5, verso número 21. Génesis 5, verso 21. Un hombre tuvo una experiencia de algo y de ahí comenzó a buscar de Dios. Verso 21, ¿lo encontró? Vivió Enoc. Enoc, recordemos que era, sí, parte de la descendencia también de Adán. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Ahora, para aquellos que han estado fielmente en la escuela dominical, sabrán muy bien que en el año que murió Matusalén, en ese mismo año, cayó también el diluvio. Ahora, recuerde a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, óigalo bien, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Dice ahí, sí, y aún más, sí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, ¿cuándo Enoc comienza a buscar de Dios? ¿Cuándo comienza a agradar a Dios? Después que engendró ¿a quién? Al parecer el nacimiento de su hijo marcó en la vida de Enoc un antes y un después. Antes de que Matusalén naciera, Enoc estaba desentendido de las cosas espirituales. Cuando Dios le permite a él tener la experiencia de concebir en su mujer un hijo llamado Matusalén, a raíz de ese nacimiento, Enoc dice: no, mi vida no puede seguir siendo como la que estoy llevando ahora. Me decido a buscar de Dios. Y amado hermano, al parecer este hombre, la Biblia no lo dice, pero al parecer este hombre recibe un mensaje por medio del nacimiento de este hijo, porque a la verdad, justamente con la vida y el término de la vida de Matusalén, el diluvio cae como castigo para toda la humanidad.
Amados hermanos, hay circunstancias en la vida que a usted le pueden marcar, así como Jacob, un antes y un después. Mucha gente he escuchado decir: hermano, sí, Dios me ha librado de la muerte y he vuelto a nacer. Muchos hombres esperan vivir situaciones difíciles para decir: ahora sí me decido por buscar de Cristo. Bueno, qué bueno que suceda ese inconveniente para que usted se afirme en Dios. Me encanta, pero sería mucho más placentero que lo haga sin necesidad de que lleve en su vida una marca, una señal de angustia para decidirse recién a buscar de Dios. La gente espera un accidente para decir: ahora sí me afirmo, hermano. Pero ¿para qué esperar el accidente? ¿No le parece? Esperan, sí, una enfermedad para decir: ahora sí, hermano, me afirmo. Y es verdad, muchos se afirman, pero ¿para qué esperar la enfermedad para afirmarse? ¿Sí me está entendiendo? Hermanos, y ahora mi hogar se destruyó, ahora sí voy a buscar de Dios. Pero ¿para qué haber esperado que el hogar se quiebre para comenzar a buscar de Dios? ¿No le parece mejor, sí, servir a Dios, sí, sin la necesidad de situaciones catastróficas en nuestra vida? Amados hermanos, Génesis capítulo 28 dice que este hombre, luego de ese evento, levanta un altar, pone la piedra de cabecera y la unge con aceite. Versículo número 18. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite sobre ella, o encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y dice ahí: aunque Luz es un nombre, era el nombre de la ciudad primero. Luego, ya con el pasar de los años, cuando Jacob regresa y la descendencia de Jacob se establece en esos lugares, le cambian el nombre de Luz por Betel. Pero eso sucedió cientos de años después. Versículo 20. Ahora bien, y aquí voy a entrar recién en la enseñanza, porque aquí quería llegar. Veamos, ¿qué le dice? Versículo número 20. ¿Qué le dice Jacob ahora al Señor? Cuando él está ungiendo esta piedra, él solo, Dios no se lo había pedido, y esto quiero que usted por favor lo considere. Él, nadie se lo exigió, nadie se lo pidió. Dice la Biblia: él hizo, ¿qué cosa? E hizo Jacob voto. Vayamos por favor a la escritura y veamos algo más a fondo con respecto a este término, sí, llamado, sí, o conocido como un voto. Ahora, recuerde que el voto no es, sí, se podría entender como el sufragar, sí, cuando uno sale a elegir su candidato, sí, ahí se llama a que la gente acuda para que pueda votar, sí, con B pequeña, obviamente, sí. Ahora, acompáñeme por favor a la escritura y veamos, sí, este término con referencia a lo que la Biblia también nos dice. En el libro, sí, de Números, capítulo número 30. Números, capítulo número 30. Mire lo que nos dice el Señor. El cuarto libro de la Biblia. Jacob va voluntariamente y hace un voto. ¿Ya lo tiene? Habló Moisés a los hijos, sí, a los príncipes de las tribus de Israel, de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Verso 2. Póngale asunto a estas palabras. Cuando alguno, no es que Dios lo está pidiendo, pero cuando alguno hiciere voto a Jehová. Ahora recuerde, ¿qué es un voto? En términos muy sencillos, es un compromiso o un pacto, pero voluntario. Voluntario. Nadie te lo pide, nadie te lo exige, pero tú voluntariamente te comprometes por tu boca, sí, con Dios para hacer o dejar de hacer algo.
Muchos pueden establecer en su vida un voto para dejar de hacer algo. Por ejemplo, Señor, me comprometo contigo, sí, que de mis labios nunca más va a salir una palabra maldiciente. Es un voto. Señor, mis labios se cierran para que nunca más un trago de licor, sí, ingrese en mi cuerpo. Es un voto. Los votos no solamente dan, sino que también pueden restringir algo. Muchas veces se establecen votos de dar, pero también pueden ser votos de abstinencia. Votos donde usted se compromete ante su Dios dejar de hacer aquellas cosas que sabe muy bien que a Dios sí le desagradan en su vida. Señor, hasta el día de hoy le alzo la mano a mi esposa. ¿Qué le parece ese voto? ¿Verdad? Y la mujer también, hasta el día de hoy, sí, yo a mi esposo, sí, no le vuelvo a decir ni una sola mentira. ¿Verdad? Son votos que son muy válidos. Ahora, verso número 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, recuerde, un compromiso a Dios, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. ¿Qué dice el Señor? Quiero que lea esa frase. Léalo por favor. ¿Qué dice? No quebrantará su palabra. Recuerda, si vas a hacer algo, vas a decirle a Dios o te vas a comprometer con Dios, así, con algo que sale de tu corazón, de tus palabras, de tu boca, recuerda, ten por seguro que Dios no quiere que quebrantes tu palabra. Para Dios nuestra palabra es de gran significado. Bien dijo el Señor, tu sí sea sí y tu no sea no. Pero respeta, sí, las palabras que salen de tu boca. Versículo número 2 sigue diciendo, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió. ¿De dónde? De su boca. Verso número 3. Y aquí vamos a entrar en una temática un poquito amplia, pero que va ligado a lo mismo. ¿Qué pasa si alguien hace un voto, pero está sujeto por orden o por autoridad? Si a alguien, por ejemplo, uno de nuestros hijos puede hacer un voto o un juramento. Ellos pueden decir, sí, Señor, de aquí en adelante yo no voy a faltar a ninguno de los cultos. Perfecto, usted dirá, qué lindo voto. Pero el muchacho no se manda solo. El muchacho está sujeto a autoridad. A la autoridad, obviamente, terrenal de sus padres. Y si el papá le dice, hoy no vas porque no hiciste los deberes, el muchacho podría decir, para respaldar, sí, su ociosidad, es que yo le hice voto a Dios de no faltar nunca a un culto. Amado hermano, cuando se encuentran estas divergencias, estas contradicciones, la Biblia sí tiene, sí, que decir con respecto a estas situaciones. Mire lo que dice el verso 3. Mas la mujer o la esposa, porque ahí es donde aplica, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, es decir, que todavía está gobernada, dice ahí, en su juventud, si su padre, óyelo bien, si su papá oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ellos, es decir, recuerden, hay una expresión que tenemos bueno, todo el mundo lo tiene, dice así, el que calla otorga. Es decir, el papá está oyendo que su hijo se está comprometiendo con Dios para algo y él guardar el silencio, es decir, no le reprendieron, no le corrigiere en lo que está comprometiéndose. ¿Qué dice? Si su padre callare a ellos, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. ¿Por qué? Porque su padre con su silencio dio la venia. Vamos a suponer que su hija le diga al Señor, papá, si siento en mi corazón no casarme nunca. El papá brincos da. Dice, lindo mi amor, está muy bien. ¿Verdad? Hay muchos padres que a sus hijos no los quieren desprender nunca de su ser. ¿Verdad? Pero, sí, esa historia, sí,
suele tener otro final. Ahora, si su padre escuchara un juramento que esta mujer o este muchacho le hace a su Dios, pero recuerda, a su Dios, cuidado, vas a hacer abuso de ese voto y dándole una mala inclinación. Señor, juro ante ti que todos los sábados voy a jugar a pelota. A ver, ese tipo de votos, sí, digo yo, no están ligados por obligación a Dios. Recuerda, yo he escuchado, inclusive compartieron un testimonio no hace mucho conmigo. Sí, un hermano de la iglesia me dijo, hermano, sí, los cristianos no hace mucho por el partido que jugó MLE, estaban sí haciendo votos, juramento por Dios. Oran para que el equipo gane. Pregunto, ¿serán esas oraciones conformes a la voluntad de Dios? ¿A Dios qué le interesa si gana Barcelona o pierde el MLE o viceversa? ¿Sí me estás entendiendo? A Dios lo que le interesa es salvar a los jugadores, no que ganen o pierdan los partidos. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. A Dios no le interesa si Ecuador entra o no entra a un mundial. A Dios le interesa es salvar al mundo del mundial. Eso es lo que le interesa a Dios. Por eso es que aún nuestras oraciones deben de ser, sí, filtradas por la palabra de nuestro Dios, y nuestros juramentos o compromisos con Dios también deben de ser filtrados por la palabra de Dios. Señor, juro ante ti que todos los días me voy a comer un encebollado en la esquina. Eso no son juramentos que a Dios le interese. A Dios le interesa realmente pactos o palabras de nuestros labios que tengan relación con su soberana voluntad. Más bien dile al Señor, Señor, hasta aquí, sí, le cojo los vueltos a mis padres y le doy el vuelto completo. Eso es un buen juramento, porque se habla de honestidad y de honradez. ¿Sí me estás entendiendo? Qué bueno. Dice la Biblia ahora, más adelante, en el verso número 5, mas si su padre le vedare. ¿Usted ha escuchado este término legal? Sí, el presidente presenta una propuesta y ¿qué hace a veces la asamblea? Veda de esa propuesta, es decir, que no se la admite, porque no va de acorde, de pronto puede ser a los intereses del Estado o del pueblo o viceversa. Ahora bien, dice ahí, y si su padre oyere ese voto y le vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ello hubiera ligado su alma, ¿qué dice ahí? No serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Mira, Dios respeta la autoridad del papá y de la mamá en el hogar. Recuerda, es verdad, tu Dios está por encima de tus padres. Pero si tu padre te ordena en Dios hacer algo, si Dios respeta la voluntad de tu padre y de tu madre. Y no puedes irte por encima, sí, de la voluntad de ellos, porque Dios ha puesto esa autoridad sobre tu vida. Y eso pasa también aún en el ámbito secular. Si el Estado impone un impuesto, recuerda que tú te estás sujeto a esa ley y tienes que pagar ese impuesto, guste o no te guste, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, si por ti levanto mis manos, que no voy a pagar más la luz. Te estás yendo contra la autoridad. Dios no puede, sí, darte un aval, sí, darte la aceptación a tales compromisos. Señor, yo le estoy debiendo al hermano y no le voy a pagar nunca más, en el nombre de Jesús. Imposible. Tienes que cumplir tus obligaciones. ¿Sí me estás entendiendo? Si te endeudaste, ahora tienes que pagar. Amén. Ya vas a cobrar el 10º, a pagar las deudas. Amén. Gloria a Dios. Los aplausos están quedados hoy, pero no importa. No importa. Pero para el Señor, bueno. Verso número 6. Pero si fuere casada. Ahora, ¿qué pasa con los maridos? O las esposas también. A veces las esposas también hacen voto a Dios, pero a espaldas del marido. Amén. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Sí, de orden. Y una esposa, por jerarquía
en cuanto a las reglas que Dios ha establecido para el matrimonio, la esposa está sujeta a su marido, guste o no les guste. Amén, esposas. Los maridos están sonrientes ahorita. A obedecer a sus esposos. Amén. Ahora, ¿en qué hay que obedecer? Ya vamos a ver eso. Verso número 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ella, es decir, la mujer le dice, mi hijo, hoy día me voy al culto, y el marido callado, ¿qué le está diciendo implícitamente? Bueno, pero no, ya la ve a la mujer vestida y con la Biblia en la mano y va por la puerta. ¿A dónde vas? Pero si te dije que iba al culto. ¿Sí me está entendiendo? Hay que ser sabios también, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Verso número 7. Si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes. Amén. Y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, también ¿qué hace? Lo veda. Es decir, oye, voy a ir al culto de noche. No, a ver, mi hija, yo creo que en la noche mejor vayamos con los muchachos, no hemos salido en todo el mes, vamos a dar una vuelta porque la verdad está despreocupada la familia. ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Qué tiene que hacer? Guste o no le guste, tiene que obedecer. Forma parte de la sujeción, porque Dios a sí mismo quiere que nosotros le seamos sujetos a Él. Para poder obedecer al que no se ve, hay que aprender a obedecer lo que se ve. ¿Sí me está entendiendo? No me vengan a decir, yo le obedezco a Dios, pero a mi marido, a ese diablo no. A ver, un ratito. Para poder aprender a obedecer y amar al que no ve, tiene que comenzar a practicarlo con lo que Dios le ha puesto a su lado. Amén. Que su marido, sí, y también su mujer, porque los dos son una sola carne. Dice la Escritura, versículo número 8, pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo. No tendrá valor. Pero recuerde que todo tiene que ser en el andar. Por eso, mi amado hermano, yo recomiendo siempre para un matrimonio o para una familia que si algo va a comprometerse, por favor no lo haga en oculto. Porque usted está sujeto en autoridad. Usted no le puede decir, Señor, yo voy a hacer tal cosa, me voy a ir a la campaña, me voy a ir a los retiros y todo orando a puerta cerrada. Que está bien que lo haga, pero cuando ya se está comprometiendo con un voto, un juramento, donde se compromete su tiempo, donde se compromete sus responsabilidades, sí, usted tiene que participarle. Termina de orar y tiene que correr a su marido. Oye, yo le dije al Señor tal cosa, ¿tú crees que me podías dar permiso? Así tiene que ser. No que después de un mes, es que yo orando le dije al Señor que iba a ir a ese retiro de 3 meses. Así que chao, me voy. Ningún me voy. Exacto. Y le salió en verso sin mucho esfuerzo. Así es. Si se va en desobediencia, ahora la voy a apuntar. Sí, le va a acarrear consecuencias. Claro que sí. Claro que sí. Es evidente, mi amado hermano. Por eso es que en el matrimonio hay un orden. Cristo reconoció también esa autoridad en su propia vida. El Padre es mayor que yo, lo dijo. Y en autoridad dentro del hogar, tu marido es mayor que tú. En autoridad, ojo, en autoridad, en unidad, los dos son un mismo ser. Pero por autoridad, la cabeza es de la familia, ya hablando humanamente, terrenamente hablando, es tú, tu esposo, tu marido. A ver, le ayudo, le ha gustado el tema del hermano, gloria a Dios. Dígame.
Sí, pastor, con mucha más razón si el esposo no es cristiano, con mucha más razón debe estar sujeta, ¿verdad? Exactamente. Porque ella es cristiana y sabe los deberes que tiene ella como cristiana que es, ¿no? Exactamente. De hecho, yo más bien quiero asentar esas palabras. Si una mujer cristiana tiene un hombre inconverso, con mucha más razón, porque siendo ella cabeza espiritual, mire que le hago énfasis en esto, espiritual, debe de tener mayor sabiduría y mayor prudencia para conducirse con su marido que es, sí, no espiritual o inconverso. Usted no puede entrar a contradecir a su marido o entrar en contraposición diciendo, ay hermano, como él es del diablo, él no entiende las cosas espirituales, por eso es que yo lo dejo botado, sí, y me vengo acá a la iglesia. No, un ratito, mi amada hermana. Usted tiene que cambiar su manera de ser, su fórmula. Le participo de un testimonio que muchos ya lo conocen, otros no, de los nuevos de hecho no lo conocen. Sí, en una oportunidad, esto ya lo he mencionado como se lo he mencionado, disculpe la redundancia, una mujer cristiana un día llegó al culto y en una mañana compartió con el pastor de esa iglesia su testimonio de ese día. Le dijo, pastor, he vencido al enemigo, lo he derrotado. Digo, qué bueno, le dice la hermana. Sí, dígame, ¿cómo así? Hermano, me dice, mi marido el día de ayer trajo una java de cerveza y las puso sí en el congelador, ahí, para tomárselas al siguiente día bien heladitas. Pero yo, amado hermano, dice, abrí el refrigerador, saqué esas botellas, las hice pedazos en el patio y gloria a Dios, lo vencí. Lo vencí, dice así. El pastor escuchó, ¿no? Sí, y meditó. Y dijo, hermana, ha hecho mal. ¿Cómo? Le dijo ella, pastor, ¿cómo? Si eso le desagrada al Señor, eso dice, es verdad. Y dije, de verdad. Pero eso lo sabe usted y eso lo sé yo. Pero eso no lo sabe su marido. Y ahora entonces, ¿qué hago? Vaya y compre las cervezas. ¿Qué? Yo. Dice, nunca. Amada hermana, haga lo que le estoy diciendo. Oiga, esa hermana salió del culto, pero usted ya sabe cómo Jacob salió. Duro. ¿Y ahora qué hago? Oiga, y mandó a comprar, se acercó a la tienda de una cerveza. Iba comprando de una en una y en una funda. Y las puso. La mujer, sí, obviamente que quedó totalmente intranquila. Sí, cuando llegó el marido por la noche, le contó todo lo que había hecho. Todo, de inicio a fin. Mira, yo hice esto, y el pastor me dijo esto. Ese hombre dijo, yo quiero conocer a ese pastor. Fue a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Amado hermano, no podemos ser insensatos e incongruentes, sí, con la autoridad que Dios ha puesto en casa. Ahora, yo no digo que usted vaya y haga lo mismo, ¿no? Sí, pero sea sabio. Sí, usted ha escuchado de mis labios, sí, y por parte de la palabra, que a los esposos y a las esposas inconversas o no espirituales no se los gana subiéndolo el volumen a la radio, que escuchando más alabanza. No, a ellos se los demuestra un estilo de vida cristiano y por nuestros frutos ellos vendrán a los pies de Cristo. Por nuestros frutos. La Biblia dice, para complementar en el versículo número 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que prometió de sus labios con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Verso 10. Y si hubiere hecho voto en casa, dice ahí, de su marido, y hubiere, verso 9, me salté un versículo, el 9, perdón. Pero todo voto de viuda o viudo, o repudiada, es decir, de menospreciada como esposa o esposo, con que ligara a su alma, será, a eso sí, será firme, porque no tiene quien ya la pueda cuestionar. Si una viuda dice, hermano, mi esposo partió con el Señor, ahora
todo, mi vida, mis responsabilidades ya no son de hombre alguno, son de mi Señor. A servir dispongo mi vida. Bienvenido sea, dice el Señor. Acepta tu juramento. Amén. Verso número 10. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Pero, ¿qué pasará si el marido digámoslo así, se arrepintiere? O más bien diría yo, si quisiera crearle problema luego de que haberla escuchado y haberle aceptado, el marido de manera imprudente quiere revertir. Mira lo que pasa. Mas si su marido los anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado. ¿De quién? Ya el marido sabe que ella tiene la frecuencia de buscar el rostro de Dios tales y tales días. Es decir, él ya está acostumbrado. Y él ya sabe cómo su mujer o cómo su marido también, o cómo su hijo ya está sirviendo al Señor. Pero, como dicen muchos por ahí, se le metió el diablo y ahora no te vas. Perfecto, ella igual tiene que obedecer. Se queda. Pero el pecado recae sobre quien se lo ha impedido. Y a veces decimos, yo no peco, hermano. Seguro. Mire, mi amado hermano, cómo el Señor estima nuestros juramentos y nuestros compromisos cuando estos se hacen desde adentro de nuestro corazón. El quebrantar esos compromisos sí acarrean maldición para nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, retornando al texto original de estudio, recuerde, Jacob va a hacer un voto, un compromiso. Nadie se lo pidió. Había un precedente, sí. El abuelo de Jacob ya había hecho un compromiso similar. ¿De qué se trata? Verso número 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo. Recuerde, ya esto Dios se lo había dicho o se lo había revelado ¿en dónde? En el sueño, ¿verdad? Voy a estar contigo, le dijo. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Trató de nuevamente reconfirmar, pero ya no en sueño, sino, diríamos así, en realidad, en el presente. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué se trata el diezmo? El próximo día domingo lo vamos a meditar. Falte. Próximo domingo vacío el culto. ¿Qué van a hablar? El diezmo, yo no voy, dice. Igual, sea que lo sepa o no lo sepa, recuerde que la Biblia en ese sentido, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Levítico 5, verso 17? Finalmente, si una persona pecare, sea que lo haga a sabiendas o con conocimiento, igual es culpable y llevará su pecado. Así que, ¿de qué se trata el voto del diezmo
Amados hermanos, el próximo día domingo, recuerde, no he buscado el tema como a veces dijeron por acá en un testimonio, ¿no? Dice, le digo que algo, no, ahí la palabra tendrá, cuando llegue, ahí se hablará, amén. Mientras tanto, sí, debemos de seguir la enseñanza, aleluya. Si Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, que yo pienso que sí, recuerda, tú no puedes ligar tu alma sin considerar el peso de autoridad que Dios te ha dado sobre tu hogar. Amén. Si algo vas a hacer para tu Dios, consulta con tu esposo. Querido varón, si algo vas a hacer para tu Dios, consulta con tu esposa. Muchachos, hijos, si algo Dios requiere de ustedes, primero pidiendo permiso a sus padres. El pastor no puede mandar sobre la vida de las familias sin que estos no le den la aceptación primero. Eso ha sido un gravísimo error de muchos líderes, donde le dicen a la hermana, hermano, usted viene tal día, usted hace tal cosa, el muchacho lo pone a tocar en los ministerios y los padres ni por enterados. Por eso es que fracasan, porque no se respeta la autoridad que Dios ha dejado en el hogar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Siempre tu palabra será refrigerio a nuestras almas. Hoy hemos entendido que el hacer un voto, un juramento ante ti, conlleva primeramente mucha responsabilidad. Y obviamente, si ese voto se incumple o no se lo lleva a cabo, también tiene graves consecuencias. Señor amado, permítenos ser sabios y sobre todo sujetos sobre la autoridad que tú has dejado en el hogar. Toca a los esposos, toca a las esposas para que ellos puedan temerte y cuando escuchen juramentos espirituales, ellos den importancia, Señor, a estos compromisos espirituales. Porque a la verdad, mientras más yo te busque, mientras más yo ligue mi alma para servirte, mayor bendición va a caer sobre mí, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi familia. Señor, ayúdame a cumplir mis compromisos espirituales, pero sujeto al orden de la autoridad que tú has dejado en esta tierra. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Sí, ¿habrá alguna persona invitada, que haya venido por primera vez? Allá hay un varón, Dios le bendiga. ¿Alguien más por acá? ¿Todos son de casa? Perfecto, ¿Cómo le dice la iglesia a nuestro hermano? Bienvenido. Al finalizar, le vamos a tomar unos datos. Nos colabora, por favor, porque queremos también orar por usted. Aleluya. Bien, mi querido hermano, recuerde, los anuncios para este día. Recuerde que tendremos culto ¿de qué? De Santa Cena. Y nos quedamos en la segunda parte del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Quiere saber el desenlace? No se lo pierden esta noche. Venga con toda su familia. Hay una preciosa bendición, en ese encuentro, en la que el Señor nos va a hablar a través de los evangelios. Amén. Recuerde traer para la canasta de amor un artículo, un producto para bendecir voluntariamente el hogar de uno de nuestros hermanos. Nos ayuda nuestro hermano Jefferson también en este momento. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por estas oportunidades, Señor, con las que tú nos puedes bendecir. Te pedimos, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia, Padre, se siga derramando sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerte fieles y perseverantes. Te lo pido, mi Dios, en el